Bienvenidos a Analizando la Noticia. Yo soy Dolly Martín, directora de Radio Amistad, junto con mi colega Miguel Ángel Jacinto, director de noticias. Gracias, Miguel, por acompañarme. Gracias, Dolly. Es un placer. Las donaciones a las congregaciones han aumentado después que las iglesias cerraran sus edificios a principios de este año debido a la pandemia de coronavirus, muestra una encuesta. La nueva investigación del Estado del Plateau encuentra que cerca de 2/3 o 64% de las iglesias en todo el país informaron en agosto que las donaciones aumentan 22% o son constantes, 42%. Por el contrario, en abril, una proporción similar de iglesias, 65%, dijo que había visto una caída en las donaciones. Esta es una noticia alentadora para las iglesias en todo el país, dijo Brian Cluth, un ex pastor que ahora es portavoz nacional de la iniciativa Salud Financiera de la Asociación Nacional de Evangélicos. Estos nuevos hallazgos muestran que la mayoría de las iglesias y sus familias están descubriendo formas de sobrevivir e incluso prosperar en medio de todos los desafíos que la pandemia les ha presentado. Los hallazgos se basan en la respuesta de 1,076 iglesias protestantes evangélicas e independientes de la línea principal. 7 de cada 10 de ellos tenían menos de 200 asistentes antes de la pandemia. Miguel Ángel, un comentario bíblico. Sí, Dolly, en 1 Corintios 16:2 dice: el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algo de dinero conforme a sus ingresos. El apóstol Pablo insta a los corintios, la iglesia de Corinto, a aportar dinero de sus ingresos según haya sido prosperado. Aunque en el Nuevo Testamento no se instruye a dar el diezmo como en el Antiguo Testamento de manera clara, sí se promueven las ofrendas económicas. El ofrendante debe dar voluntariamente y decidir cuánto va a dar al Señor. Por sobre todo, debe hacerse con gozo y no por obligación. Dios promete bendecir al que da abundantemente. Estas ofrendas deben ser entregadas primeramente a las iglesias donde recibimos nuestro apoyo espiritual y luego debemos también dar a organizaciones cristianas que hacen ministerios paralelos a la iglesia. Así que el dar es un principio tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento tenemos libertad para poder dar abundantemente. Esa es la idea. Gracias, Miguel. Fue la mejor y la peor de las semanas, ya que Israel firmó acuerdos históricos con 2 países árabes y luego se dirigió a un segundo bloqueo por coronavirus justo antes de que comenzaran los altos días santos judíos. Por primera vez en sus 62 años de historia, la gran sinagoga de Jerusalén está cerrada por servicios de alta festividad. La razón es muy simple. El criterio más importante en el judaísmo es la seguridad física de cada ser humano, dijo Zali Jaffe, presidente de la Gran Sinagoga de Jerusalén. La gente está devastada, pero la gente lo entiende. Esa es solo una de las causas del segundo bloqueo por coronavirus de Israel, que incluye el cierre de escuelas, centros comerciales, hoteles, restaurantes, excepto para la entrega. A los israelíes solo se les permitirá aventurarse a 1/4 de milla de su hogar, excepto por ejercicio o necesidades básicas. Israel ha visto un aumento dramático en el número diario de nuevos casos a más de 5,000 por día, con alrededor de 1,165 muertes hasta la fecha. El presidente israelí Reuven Rivlin se disculpó con los israelíes por la forma en que el gobierno ha manejado la pandemia. Miguel Ángel. Bueno, Dolly, en Romanos 13:5 dice que así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino por razones de conciencia.
El apóstol Pablo nos insta a someternos a las autoridades para nuestro propio bien. Las autoridades tienen la responsabilidad primaria de proteger al que obedece la ley, pero al que desobedece tiene el poder para castigarlo. En esta pandemia, las autoridades tienen la responsabilidad de tomar pasos cuidadosos para que la población no sufra los estragos. Pero tienen que tener también cuidado que estas leyes o estos principios no vayan en contra de los principios de Dios. Existe la necesidad de obedecer a las autoridades cuando sus leyes son buenas y son para el bienestar de toda la comunidad y no solamente para un grupo en particular o más pequeño. Las leyes se deben aplicar a todos por igual. Uh-huh. Creo que esta es la clave aquí. De las leyes tienen que ser pensadas en el bienestar de todos y no solamente de unos cuantos. Gracias, Miguel. El pastor de Grace Community Church, John MacArthur, adoptó una actitud despreocupada hacia las amenazas de encarcelamiento por la decisión de su iglesia de realizar servicios en el interior en medio de los continuos cierres de COVID-19, diciendo que simplemente abrirá un ministerio en la cárcel si se encuentra tras las rejas. En una entrevista con Laura Ingraham de Fox News, MacArthur reveló que recientemente recibió una carta amenazando con hasta 6 meses de cárcel si continúa celebrando servicios de adoración en interiores en su iglesia en Sun Valley, California. Por supuesto, mi héroe bíblico, aparte del Señor Jesucristo, es el apóstol Pablo, dijo MacArthur, y cuando fue a un pueblo no preguntó cómo era el hotel. Preguntó cómo era la cárcel porque sabía que allí iba a pasar su tiempo. Así que no me importa ser un poco apostólico. Si quieren meterme en la cárcel, estoy abierto para un ministerio en la cárcel, continuó. He trabajado en muchos otros ministerios y no he tenido la oportunidad de hacer ese. Así que adelante. Miguel Ángel. Bueno, Mateo 5, 11 y 12 es un pasaje muy conocido en cuanto a que el Señor Jesús está advirtiendo a todos sus seguidores a ser fuertes y valientes, porque seremos o serán perseguidos por causa de el reino, por causa del nombre de Dios. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en los cielos. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. La persecución es parte de la actitud y las tácticas del enemigo, de las autoridades que no respetan las convicciones y las creencias de las personas. Entonces, el Señor aquí nos advierte que sus discípulos serían perseguidos por su causa. Cuando hablamos de su causa, hablamos de que las personas están viviendo de acuerdo a los principios de la palabra y no violando los principios. Porque si un malhechor dice ser cristiano, violando los principios, pues no califica para ser parte de lo que el Señor Jesús habla aquí. Pero cuando una persona está haciendo lo correcto, entonces, y es perseguido, esa es la idea. Debe reconocer que esa persecución viene del enemigo y viene por causa de el reino y por causa del temor que tienen algunos a las cosas espirituales. Pero la palabra de Dios dice que debemos someternos a las leyes cuando éstas no infringen las leyes espirituales. Pero si no, si van en contra de lo que Dios dice, entonces lo que Dios dice está por encima de lo que las autoridades mandan. Y ya hemos hablado en otras oportunidades que en California, Nueva York
Illinois y otros estados, las autoridades están persiguiendo a cristianos que no quieren someterse a sus leyes malvadas, porque son egoístas esas leyes y protegen a unos y no les dicen nada a otros que están haciendo cosas que son mucho más peores. Entonces tengamos claro de que los cristianos estamos en la mira del enemigo para la persecución. Gracias, Miguel. Y para concluir, Elia María García nos trae un reporte titulado Llevando la tecnología al corazón. El equipo de Victorious en Tel Aviv, Israel, con más de 30 miembros, ha logrado implantar exitosamente microcomputadoras en corazones de varios países de Europa e Israel. Los fallos cardíacos son en sí una epidemia y uno de los mayores retos en los centros de salud. Mundialmente, esta enfermedad tiene cerca de 27 millones de pacientes, de los cuales las personas mayores constituyen un 7%. Este equipo se propuso encontrar la manera de someter a pruebas o aún de dar tratamiento a un corazón que estuviera propenso a correr un riesgo antes de que fuera demasiado tarde. El implante sensorial Victorious V-Lab es el primer aparato digital inalámbrico y sin batería que es capaz de comunicarse desde el interior del cuerpo. Logra monitorear la presión auricular izquierda del corazón, que ha demostrado ser el predictor más temprano, preciso y efectivo de un deterioro por insuficiencia cardíaca. Esto les permite a los médicos tomar decisiones con suficiente información clínica actualizada y de alta precisión para proporcionar a los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con un tratamiento a control remoto. Con ello se previene un incremento en el deterioro y ayuda a pacientes a evitar hospitalizaciones innecesarias. El aparato pesa unos 5 gramos, está hecho de titanio y tiene un chip electrónico. Su diámetro es de 3 milímetros y es introducido a través de un tubo de 4 milímetros para ser colocado en la aurícula izquierda a través del septo o tabique, que es la pared muscular que separa tanto las aurículas como los ventrículos. Los materiales que lo componen son muy biocompatibles y permiten un implante a largo plazo, es decir, que no se corroen ni reaccionan con los fluidos corporales. Esta información fue publicada en el noticiero de Jerusalem Post. Bueno, hemos llegado al final de Analizando la Noticia. Gracias por acompañarnos y oramos para que Dios ilumine su vida a través de estas reflexiones bíblicas, pero también a través de las noticias. Que Dios le bendiga. Nos reencontramos la próxima semana. Que Dios le bendiga. Adiós.